vez lo van a revisar, no sé si lo han visto en el anestesio. Si lo han visto bien, si no, vamos a abordar de una manera práctica y sencilla todo lo que es vía aérea. Es un tema tan esencial en la emergencia. Yo creo que el médico que no sepa manejar vía aérea está complicado. Por lo menos tener los conceptos básicos de manejo de la. Intubar no es una ciencia, a menos que sea una VAD, una vía aérea difícil. De todas maneras, si no es eso, no está por demás repetirles un poco en cuanto a la anatomía, porque siempre hay que hacer un repaso, ¿cierto?, de lo que tenemos ante nosotros y de lo que deberíamos encontrar en cuanto a lo normal se refiere y en cuanto a lo patológico que también podemos encontrar. Vamos a ir viendo las diferentes escalas y demás de cómo nosotros podemos evidenciar una vía aérea y cómo temprana o de manera precoz tenemos que prever si es que se nos va a hacer un camino fácil o un camino difícil a la intubación. ¿Han llevado este tema? Tal vez no llevan este tema. Sí, entonces no estoy hablando de nada, ¿verdad? Me van a entender un poco a lo que estoy hablando. Obviamente nosotros tenemos que entender que en cuanto a la intubación se refiere, hay diferentes abordajes. Hay la vía clásica orotraqueal, existe la nasotraqueal e incluso la retrógrada, como vamos a evidenciar acá. Pero obviamente la más práctica es la orotraqueal, como vemos. Las estructuras que tenemos que tener en cuenta, obviamente, es la rino y orofaringe, ¿no? Como les digo, en la práctica parece demasiado sencillo, tiene su grado de dificultad, pero obviamente tampoco es imposible. ¿Qué es lo que tenemos que llegar a encontrar y qué es nuestro santo grial? Lo que tenemos allá a la derecha, que es nuestra laringe, ¿no? Esa V que tenemos que encontrar. Y si podemos ver en la imagen superior, vemos que hay una laringe normal, la cual nos va a permitir una vía aérea fácil. Ahora, obviamente, sería lindo agarrar el laringo, ingresar y directamente intubar. Pero a veces vamos a ir viendo con el tema que existen varias dificultades a veces, o hay diferentes, desde la misma estructura anatómica, la patología asociada, la patología de base, o en algunos casos la misma genética del paciente no colabora en la intubación de este tipo de pacientes. Como solamente un ejemplo, vamos a ver, ahí abajo ven un laringocelia, un edema de glotis. Miren cuál sería la dificultad para hacer una intubación, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿para qué? ¿O cuál es el fin, cuál es el medio, cuál es el objetivo, perdón, de hacer una intubación? Obviamente, si cuando hemos visto o vamos a ver paciente politrauma o un paciente crítico como tal, uno de los principales factores que tenemos que tomar en cuenta es, ¿se acuerdan, no? El ABCD, que todos ustedes de memoria ya saben, no hay como para qué repetir. Entonces, nosotros tenemos que establecer una vía permeable, una ventilación y oxigenación aceptable. Y eso a veces en ocasiones, si nosotros no tenemos la experticia o tenemos la capacidad resolutiva de hacerlo, les voy a mostrar que existen fuera de maniobras básicas, existen hasta otros dispositivos básicos fuera de la intubación que a ustedes les puede ayudar a preservar una ventilación de un paciente para que evitarle la muerte como tal. Como bien dice la CAPITE, personal poco experimentado cree que esto se tiene que intubar de manera inmediata. También vamos a tomar en cuenta ciertos puntos en los cuales no todo paciente se intuba. Tenemos que tener criterios. Mucha gente dice, todo paciente inconsciente agarramos y lo intubamos. ¿Será correcto? No siempre es así. Antes tenemos que determinar e identificar qué pacientes, qué criterios nosotros tenemos que llegar para hacer una intubación correcta como tal, ¿no? También tiene mucho que ver la experticia, como les decía, y no es como que, a ver, intento una vez, no puedo, 2, 3, 4, 5, 6, ¿será correcto? Tratar de intubar y mega reintubar, no, es totalmente contraindicado. No olvidemos que esto va a ser un proceso netamente, incluso uno, invasivo, y dos, en algunas ocasiones es traumático, ¿no? Entonces, algunas veces, cuando hay dificultad en la intubación, el personal no está capacitado como tal, tenemos problemas de edema de glotis por tratar de reintubar, problemas de broncoaspiración, porque a veces inducimos al vómito, etcétera, y ahí se nos complica más la situación, ¿no? En vez de querer cuidar la vía aérea, vamos a hacer que ese paciente se broncoaspire. Entonces, mucho cuidado con eso. Algunas técnicas, como les dije, son sencillas. Voy a mostrarles dos maniobras básicas que se pueden realizar en cuanto a intubación se refiere para que podamos tener una guía referencial. Es una de las clases que en algún periodo corto de aquí un tiempo vamos a hacer un taller
para intubación, o sea, yo quiero que todos pongamos mi técnica alguna vez. Obviamente yo sé que en un maniquí es fácil, pero en la vida real es muy complicado, no es tan sencillo, porque el ambiente real es totalmente... Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que evidenciar para tener una permeabilidad aceptable o buena en lo que es la vía aérea? Tratar de que la vía aérea no esté obstruida, ¿cierto? ¿No? Que va dentro de nuestro ABCD, etcétera y demás. Entonces, ¿qué? Tenemos dos tipos de obstrucciones, una que es parcial y la otra que es total. Dentro de lo que es objetos o estructuras como tal que pueden obstruir nuestra vía aérea, está nuestra propia lengua. Alguna vez, ejemplo, vamos a poner un poco de ejemplos para que entiendan. Pacientes con estatus epiléptico, por ejemplo, ¿no? Que tienen procesos epilépticos, etcétera, manejan mal secreciones, manejan mal la estructura de la lengua, entonces ellos pueden tener una obstrucción parcial o total de la vía aérea como tal. Un espasmo laringio, por ejemplo, una quemadura por aspiración, una quemadura por gas, etcétera, que provoque un edema, una quemadura en la mucosa y provoque un edema de glotis y nos obstruya todo lo que es la vía aérea, ¿cierto? En la obstrucción completa, obviamente, ese paciente, ¿cuál clínica ustedes creen que será la presentada en este tipo de pacientes? Vamos a pasar. Hola. Hola. ¿Cómo se presentará un paciente con una obstrucción completa? Ya, pues está con pérdida de conciencia. ¿Qué más? Hable. Está cianótico, obviamente. ¿Algo más? Puede tener musculatura accesoria, sí, o intentar respirar, pues ahí está la disnea, ¿no? Una disnea forzada, porque obviamente el paciente está con una obstrucción total. Ahora, una obstrucción parcial, tenemos el clásico estridor, como ustedes alguna vez roncan, ¿no? Un ronquido, un estridor, manejo mal de secreciones, flemas, etcétera, todo lo que podamos ver. Retracción de músculos del cuello, aquí entran los músculos accesorios, más que todo una parcial, porque ese cuerpo está tratando de pelearla, de lucharla para poder respirar. Ahora, si ustedes ven en esa imagen de la izquierda, obviamente nosotros, como les decía, no siempre tenemos que tener dispositivos así de alta tecnología y demás para poder permeabilizar una vía aérea. Nosotros simplemente tenemos que agarrar maniobras, las cuales anatómicamente, según los ejes que vamos a ver adelante, vamos a poder permeabilizar esa vía aérea. ¿Y qué vamos a hacer? Solamente la maniobra frente al mentón, ¿no? Que simplemente es elevar el mentón y hacer una hiperflexión del cuello. De esa manera podemos un poquito permeabilizar, tal vez no completemos en su totalidad la permeabilidad por X, Y o obstrucciones o flemas y demás, pero vamos a ayudar como tal. Y la subluxación mandibular, que esto es una maniobra que todos ustedes alguna vez en su vida lo van a hacer. Y yo sé por qué, porque ustedes alguna vez en su vida van a bucear a algún paciente delicado, lo van a lograr, lo van a hacer. Y es donde viene nuestro apoyo y nuestra asistencia ventilatoria. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en indicaciones, cuando teníamos pacientes en los cuales tenemos que indicar oxigenoterapia, ¿cierto? Siempre nosotros tenemos que evocarnos en cuándo necesita un paciente ventilación. Nos marcamos obviamente la saturación de oxígeno, ¿cierto? Entonces, para eso nosotros hemos dividido las cosas más o menos en dos. Pacientes que necesitan bajo flujo y pacientes que necesitan alto flujo de aporte de oxígeno, ¿cierto? Entonces, ¿a partir de cuánto es alto flujo? No. Abuchetos. Allá en las faldas de... ¿Cómo es? ¿A partir de cuánto es alto flujo? ¿Cuánto puedo usar yo alto flujo? 100%. ¿Y por qué dispositivo? Porque vamos a ver que es tan importante. Hay una palabra clave que está acá. Perdón, hay una palabra clave que está acá, que es la preoxigenación de un paciente. Antes de cualquier procedimiento de tipo invasivo y demás. Entonces, dispositivos de bajo flujo como las cánulas nasales nos van a permitir a nosotros administrar oxígenos en bajo porcentaje. Les pongo un ejemplo. ¿Qué tal un paciente con un cuadro bronquial, etcétera y demás? ¿Podemos usar un bajo flujo por una cánula nasal? Podemos usar, pero aquí viene la pregunta. ¿Cuánto de aporte tengo que dar a un paciente? Pongamos un ejemplo fácil. Tengo un paciente que satura 80%. ¿Cuánto de oxígeno tendría que aportarle por lo menos para que tenga una FIO aceptable o una saturación aceptable?
Muchas veces, a mí cuando estaba en urgencias 1, todos le clavaban, ¿no? Oxígeno a 2, a 3, a 4, a su libre albedrío, ¿no? Ahora tenemos que entender por qué, para qué, por cuánto y para cómo. 80%. No es una cifra mala, pero tampoco es una cifra que yo quisiera tener. Tal vez quisiera que un paciente oxigene un poco mejor. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cuánto le administro de oxígeno a ese paciente? ¿Me parece? ¿Han venido a dormir o qué? ¿Han almorzado, descansado? Estoy bien de laborar. A ver, voy a modificar la pregunta. ¿Están tan despiertos? Por cada litro que aumento de oxígeno, ¿cuánto de fío tendría que subir? Ven los de atrás, ¿no? No ven los 80% satura a mi paciente. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuánto de oxígeno yo le voy a dar a mi paciente? Exijo darle un aporte de bajo flujo, qué sé yo, que es hasta 5 litros, digamos, ¿no ves? Por cánula nasal. ¿Cuánto le doy? Ya, a ver, le daremos 5. Estos 5 litros, ¿cuánto me tiene que subir de oxígeno? ¿Cuánto va a subir? ¿Alguien sabe? Nadie es, como dicen. ¿No? Ya. Para que no se olvide, ojalá. Porque después les pregunto y están con su cara de reggaetoneros. Por cada litro sube 4%. Entonces, si hacemos la conversión, como somos estudiantes de medicina, para hacerlo a multiplicar, entonces 5 por 4, ¿cuánto es? 20. A ver, puedo dar. 20 más 80, en teoría estaría a mi paciente haciendo saturar 100%, en teoría. No siempre llega a un tope, un 100%, pero en teoría yo le estoy haciendo este aporte a este paciente para que llegue a eso. Pongamos un paciente más crítico. ¿Qué tal si mi paciente está saturando 60%? Voy a escoger mi canulita nasal. Ya no, porque necesito un aporte de alto flujo, ¿cierto? Entonces voy a tal vez escoger una mascarilla facial o una máscara con reservorio. Que el tope de la máscara facial puede ser 10 y con reservorio llega hasta 15 litros por minuto, ¿no? Y si le pusiera 10 por 4, digamos, estuviera aumentando el 40 aproximadamente, trataría de compensar un 100%. ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿no? Entonces, ahora, cuando tengan que ustedes que indicar a sus pacientes oxigenoterapia, ahora ya saben algo más, ¿no ve? Ahora ya tienen una regla nueva. ¿Se acuerdan cuánto era el porcentaje? ¿Cuánto era la constante para cargas en líquidos? 6 ml, ¿no ve? Ahora saben que del oxígeno es 4. Entonces, cuando tengan que hacer aporte de oxígeno, ¿no? Tienen que ustedes pensar, tiene 80, 4, 4, 4 por 4, 16, 96. Es cosa de que ustedes piensen, analicen. Entonces, ya tienen un tip más para ventilación. Ahora, no solamente es eso, obviamente tenemos los dispositivos como tal. En este caso, el AMBU es el dispositivo más usado ante cualquier eventualidad. Está obviamente dentro del protocolo y dentro del manejo del paciente BCP básico y avanzado. Si ustedes se dan cuenta, existen varias formas, más que todo dos, la que es la monomanual y la bimanual. Si algún día se encuentran solos frente al mundo y un paciente de este tipo, solamente tenemos que tomar en cuenta que la posición adecuada del paciente va a determinar el éxito de la ventilación del mismo. Si ustedes se dan cuenta en la imagen de la izquierda, vamos a ver que el paciente, el personal médico o lo que fuera, hace una hiperextensión del cuello y lo que realiza es hacer con un sello dentro de la boquilla del AMBU. Obviamente ustedes conocen el aparato, ¿no? Es una boquilla de goma especial, etcétera, que evita las filtraciones y fugas. Y con la otra mano hacemos la ventilación al ritmo unísono de nuestra ventilación. He tenido la oportunidad de hacer ventilado interno, bipolar. Entonces agarrar y piensa que bucear es ponerle AMBU y no y darle, ¿no? Hasta que Cristo vuelva. No. Podemos hacer barotraumas, podemos hacer lesiones de vía aérea. Tampoco es ventilar por ventilar o ambucear por ambucear, como se diría. Ahora en la imagen de la derecha existe la bimanual. Ahí es donde tienes un asistente. Entonces tú puedes agarrar y abrazar el AMBU, si ustedes ven cómo lo realiza, y otra persona es la que ventila, ¿no? Entonces, sencillamente es la forma más
no eficaz, sino la forma más correcta que debemos ventilar a un paciente. Entonces ya, obviamente esto es teoría. En la cancha es diferente, pero no deja de ser similar el manejo como tal. Ahora, fuera de eso, volvamos a ponernos en el paciente epiléptico o un paciente tecleado moderado o moderado, lo que ustedes quieran, que maneje más secreciones, que maneje más la vía aérea, etcétera, etcétera. Tenemos medios auxiliares o dispositivos auxiliares que nos van a ayudar también a permeabilizar la vía aérea. Les pregunto yo, ¿qué tal si tenemos ese tipo de pacientes? Yo directamente voy a rango. ¿Cuál es un paso importante que nosotros deberíamos tomar en cuenta antes de ventilar? Ya, revisar que está valioso. ¿Por qué puede estar obstruido la vía aérea? Porque dos secreciones, no. Entonces, lo primero que tengo que hacer es aspiración de vía aérea. Tengo que aspirar todo el contenido, ya sea de la boca, ya sea de la faringe, ¿me dejo entender? ¿No? Entonces, a veces tenemos estos dispositivos que se los presento, que los deben conocer, que son las cánulas de Mayo, ¿no? O las cánulas orales, se las conoce, que incluso tienen un orificio en las cuales nosotros podemos de alguna forma incluso introducir ciertas cánulas de aspiración, ¿no? Y también sirve de fijación para el tubo, porque a veces imagínense hay pacientes que agarran y te pueden morder el tubo endotraqueal. ¿Se dan cuenta? Pacientes neurológicos, por ejemplo, que están muy irritables y demás. Entonces, este dispositivo nos permite también permeabilizar lo que es la vía aérea como tal. La introducción es sencilla. Si ustedes ven, tiene una forma de una J o una C, como ustedes quieran. Entonces, se la introduce de manera cóncava hacia la nariz. Y una vez introducida a la boca, se hace un giro de 180 grados. Nada más. Sumamente sencillo. En ustedes voy a practicar, crean. Ahora, seguimos. Indicaciones para la intubación. Estamos ya entrando ya al tema como tal. Más un ratito vamos a ver los otros dispositivos como tal. Ya hemos hablado de la obstrucción de la vía aérea. Todo lo que tenga que ser para una parada respiratoria, una parada cardiorrespiratoria, etcétera, etcétera. Paciente broncoaspirado, qué sé yo. Secreciones pulmonares abundantes, mal manejo de las mismas, como les decía. Pérdida de reflejos, pacientes neurológicos que no van a poder controlar este tipo de reflejos. Insuficiencia respiratoria de cualquier índole, ya sea traumática, no traumática, etcétera. Y alteraciones hemodinámicas, como una alteración de, qué sé yo, tal vez un choque, ya sea neurogénico, cardiogénico, no sé, que nos pueda conllevar a tener una disfunción orgánica múltiple. Ahora, esto han debido ver un poquito en anestesia, ¿no? Todo lo que son las escalas para ver corona mañapática, ¿cierto? ¿No? Entonces, estos test clínicos nos van a ver, a nosotros, nos dan como más o menos como el camino. Nos dan ese preámbulo de que te va a ir súper bien, o como que vas a sudar en el momento de intubación, porque tal vez no va a ser tan fácil la vía aérea como tal. Tenemos que tomar en cuenta eso. El Mallampati, tenemos que tomar en cuenta la distancia tiromentoniana, la apertura bucal, subluxación mandibular y el rango de la movilidad de la cabeza. Uno dice, no pasa nada, es fácil, ¿no? Yo agarro la cabeza, la muevo para un lado, para el otro lado. ¿Qué tal que es un TEC moderado? ¿Qué tal si tiene un trauma facial? ¿Qué tal si tiene una fractura de macizo facial? ¿Qué tal si tiene una fractura cervical? Ahí la cosa se complica, ya tampoco es fácil, pero tampoco nos vamos a asustar como tal. Otros factores que pueden influir, como les decía, ¿no? Ya pueden ser anatómicos, genéticos, tumores, etcétera, y demás. Pero lo principal, tenemos que tomar en cuenta estos parámetros como tal. Acá está Mallampati, se los vuelvo a recordar, ya lo han debido ver, ya lo han debido revisar, ¿no? Que existen 4 clases, y obviamente esto es sumamente sencillo, donde podemos ver la úvula y los pilares, el clase 2, donde vemos la úvula, pero los pilares ya no se pueden visualizar muy bien. En el 3 ya no se visualiza la úvula y en la 4, ¿no? Listo, no se ve absolutamente nada. En un 3-4 ya me está anunciando a mí que voy a enfrentarme a una vía aérea, tal vez difícil. No va a ser muy sencillo de intubar a este paciente. La distancia tiromentoniana entre el mentón y el borde inferior del cartílago tiroides es 3 dedos. Ustedes mismos pueden hacer ese ejercicio, ¿no? Existen pacientes a veces con un cuello demasiado corto, entonces eso incluso a nosotros nos da la pauta incluso de qué tubo voy a usar, porque los tubos incluso vienen por números, no es que existe un tubo universal, ¿cierto?
Hay tubos pediátricos, hay tubos en adultos, y en los adultos hay, ¿no? 5, 6, 6 y medio, 7, 7 y medio, 8, 8 y medio. Y eso obviamente determinado de acuerdo incluso a la distancia filomentoniana y al tamaño del cuello o el tamaño de la persona como tal. Entonces, como les digo, 3 dedos, predictivo de dificultad. Si ustedes tienen acá más de 3 dedos, es una dividencia difícil. Ustedes mismos pueden ver, sus compañeros. La apertura bucal, la distancia de los incisivos superiores e inferiores edentados. Esto es igual a algo importante, porque a veces tenemos pacientes en los cuales la apertura bucal no es la misma. Por un lado. Por otro lado, como les decía, podemos tener que imagínense una fractura mandibular. Vos vas a decir, se puede mover mejor, está fracturado. No olvidemos que ese paciente, cualquier fenómeno traumático, etcétera, puede estar incluso contracturado. Por eso, en anestesio les han debido dar la pauta de que un paciente debería ser secuenciada la intubación. ¿Han escuchado eso? ¿No? Secuenciada. El paciente hay que relajarlo, ¿no es? No hay que, etcétera, etcétera. En emergencias a veces no hay eso. Soy sincero. Ese rato no tengo tiempo para lidiar y estar ahí. Hay pacientes así sin alguna hora. No hay tal aquí, agarrar, intubar y ya está. Pero estos factores a nosotros no son predictivos para ver si vamos a tener éxito. Entonces existen grados, grado 1, grado 2, grado 3, obviamente de acuerdo a la apertura bucal como tal. La subluxación mandibular es justamente la maniobra como tal que les estaba mostrando previamente, en la cual el cuello incluso puede hacer un tipo de hiperflexión como tal. Y el rango de movimiento de la cabeza, que esto es determinante de acuerdo si el paciente no tiene una patología que comprometa la estructura. Ahora, material para la intubación. O sea, no es agarrar el tubo y hasta adentro, ¿no ve? No, suena raro, pero no. Tenemos que tener un material exclusivamente para este tipo de procedimientos, en el cual tenemos un aporte de CO2 al 100%. Tenemos que tener un oxígeno central, o bueno, una fuente de oxígeno que esté permeable, que sea permanente, porque ahorita vamos a hablar de la perfusión previa antes de la intubación. Tenemos que tener, obviamente, el AMBU, el equipo de succión, lo que les decía, con las diferentes cánulas o catéteres de succión, el estilete o fiador, que en algunos casos en emergencia necesitamos para hacer una traqueo, las pinzas que ya no son utilizadas, les voy a mostrar enseguida para qué son las pinzas de Magui, que solamente son para introducir el tubo, la cánula bucal, la cánula nasal, el laringoscopio y tubos endotraqueales, la jeringa para fijar. ¿Han visto alguna vez una sonda nasal? ¿Una sonda vesical? ¿No? ¿Alguna vez alguien ha puesto una sonda vesical? ¿Nunca? Los que han puesto han visto que tiene un globo de seguridad. Si no, la sonda se sale, ¿no? Entonces, los tubos endotraqueales igual tienen un globo de seguridad, pero no lo llenamos de líquido, o de solución, lo llenamos de aire. Los apoyos de cabeza, cintas para fijar, lubricante, etcétera, etcétera, etcétera. Y un monitor, abajo al final está monitor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver la capnografía de ese paciente. Porque a veces agarramos, ya, está dentro, sí, estoy intubando, sí, lo logras. Estás ventilando y el monitor dice 40%. ¿Estarás en vía aérea? No creo, tal vez ha sido estómago, ¿no? Y vos, no. Puede suceder, nos ha sucedido, me ha pasado a mí también. Entonces nos pasa a todos, alguna vez las pelas. Se agarras y tienes que sacar. Por eso el monitor y la capnografía es importante para realmente ver si estás en la vía aérea o no estás en la vía aérea. Los laringos, se los presento obviamente, ya los conocen, ¿no? Obviamente el más usado es el Macintosh o el Curvo. El Miller nunca lo he usado, la verdad les mentiría, pero lo más fácil obviamente es usar esto, obviamente de acuerdo al tamaño del paciente, ¿no? No es porque te caiga mal le vas a clavar el laringo más grande, no, sino porque esto es obviamente de acuerdo al tamaño del paciente. Acá están los tubos endotraqueales y miren esta tabla que hemos sacado. Entonces supuestamente está por años, ¿no? Supuestamente pacientes de 2 años hasta los mayores a 14 están los rangos. Ahora, obviamente esta tabla referencial es una tabla americana. Los gringos son los grandes, ¿no? No es comparado con un cuellito. Entonces el cuello promedio por lo menos es pues un tubo 6,5, 7, digamos. Y si nos vamos a un 6,5, 7, aquí es un niño de 8 años. Entonces, acá están, y obviamente están medidos en unidades French. Y si ustedes ven acá el tubo endotraqueal, tiene lo que es el tubo de ingreso, obviamente está delimitado por centimetraje. Acá está el ingreso para la jeringa, para que nosotros podamos fijar el tubo, y el globo de seguridad se infla
extremo distal. ¿Quedó claro? Sí, ¿no? Lo que más, este es mi mejor amigo. Para mí es mi mejor amigo el fiador. O Hugi le llamamos en algunas emergencias. A veces cuando nosotros ingresamos a la vía aérea con un tubo, podemos tal vez visualizar, ¿no? La laringe. Decimos, ahí está, la tengo, la tengo. Entramos y a veces la estructura, la anatomía, etcétera, hace que mi tubo se doble, no sé, cualquier cosa menos que el tubo llegue al punto como tal. Entonces, dos formas de usar el fiador. A veces yo tengo, cuando es un poco difícil, yo primero trato de intubar con el fiador. Entonces, lo que yo hago es ingresar con el fiador a la laringe, luego ingresar a la laringe y por el extremo, como tal, por ahí dentro del tubo. Llego el tubo y saco el fiador. ¿Me dejo entender? O la otra forma, cuando tengo una vía que está de más, pongo el fiador dentro del tubo, porque como obviamente esto es maleable, puedo amoldar el tubo y ingreso. Que es mucho más fácil que intubar sin un fijador y demás. Es una herramienta muy fácil. Las pinzas de McGill, como les digo, algo un poco en desuso, pero es bueno que ustedes las conozcan como tal. Ahora, lo que les decía, ¿no? Tenemos que tener, o deberíamos de tener, una secuencia de intubación para este tipo de pacientes, porque uno dice, a ver, yo les hago la pregunta, si el paciente está inconsciente, ¿le dolerá o no le dolerá? A usted no le puede doler ni nada, supuestamente usted es un paciente con un rasgo bajo, un paciente que no tiene sensibilidad tal vez, pero tal vez en sus sensorios sí hay dolor. Entonces nosotros tenemos que usar la hipótesis de que sí, el paciente obviamente presenta dolor, tendremos que usar la sedoanalgesia, ¿no? Sedación, analgesia e incluso relajación muscular. Esto solamente es algo referencial para que ustedes lo vayan repasando. Dentro de estos medicamentos, lo más usado en emergencias propiamente, para nosotros es el midazolam, porque es un medicamento rápido, es de acción rápida, y nos ayuda mucho a relajar a un paciente, ¿no? Ahora, la succinilcolina, que ya no está mucho en uso, junto al atracurio, que son relajantes musculares no polarizantes, son los que son de manejo controlado para lo que es anestesio y demás. Ahora seguimos. Como les decía, nosotros tenemos que hacer una secuencia de la intubación. ¿Cuánto deberíamos tardar para hacer una intubación? 5 a 10 minutos, ¿no? 10 minutos que esté sin oxígeno. Complicado, ¿no? Bueno. No existe ninguna guía que me diga que yo debo intubar en 5.5 minutos, por ejemplo. Obviamente la intubación debería ser lo más rápido y asistencial posible, ¿no? Y para que eso funcione, nosotros obviamente les estoy mostrando los pasos que tenemos que seguir. Antes de intubar a un paciente como tal, que tiene que ser una secuencia rápida, mejor si lo haces en 2 minutos, ¿no? Agarras, ves, verificas, succionas, intubas, listo, ya está, se acabó, amén. Sería una belleza. A veces no siempre es así. Antes de eso, nosotros tenemos que hacer la preoxigenación. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si ese paciente está todavía con una ventilación forzada? Pero nosotros tenemos que proteger vía aérea. ¿Me dejo entender? Nosotros al hacer el proceso de intubación, nosotros vamos a provocar incluso un estado a veces de apnea. Estamos tratando de hacer un fenómeno invasivo, un proceso invasivo en la vía aérea, lo cual al paciente puede llevar a estados de apnea. Entonces, esa saturación que tal vez de nosotros estaba en 60, queremos intubar, tal vez va a bajar a 40, a 30. Entonces, para prever un poco, para precautelar toda la situación, tenemos que preoxigenar. Ahora, ¿cómo preoxigenamos? Pues con el mismo ambú, podemos ambucear al paciente. Segundo, yo puedo agarrar el ambú, desconectar la manguera, yo le pongo en la boca, cierro la boca y listo, estoy oxigenando el ojo, le pongo una fosa nasal, cierro todo, lo estoy oxigenando. Hay diferentes formas que en la práctica voy a tratar de mostrar. ¿Qué más? Intubación orotraqueal, obviamente tenemos que ver todos los fenómenos que hemos visto, todo lo que es la hiperflexión del cuello, la distancia tiromentoniana, etcétera, etcétera, y demás. Aquí hay dos maniobras que me interesan mucho, y obviamente mientras que sepan la de Selig, que es la más efectiva, maniobra de Selig, cuidado en el examen, ¿no? ¿Cuál es la maniobra de fulana? Y después lo estoy engañando. Que es comprimir el esófago con el cricoides. Esto no lo va a poder hacer el mismo
la misma persona que va a proteger la vía aérea. ¿A qué me refiero? Póngame atención. Yo voy a ingresar con el laringo, ¿no? Y tal vez voy a poder visualizar la laringe como tal. Yo voy a tratar de ingresar con el tubo, pero al ingresar el tubo la laringe se sube anatómicamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, ¿qué hago? Con fiador, sin fiador y demás. Entonces ahí viene un Pokémon extra y le dices que, por favor, apretame el esófago en el cricoides. Entonces hacen una presión, la manzana de Adán o como quieran llamarle, ¿no? Entonces me va a mostrar la laringe. ¿Se dan cuenta? Entonces yo voy a poder intubar fácil. Como les digo, es una maniobra asistida por alguien más, ¿no? Porque tú no vas a poder estar con el laringo, con el tubo, ¿y qué vas a hacer? No vas a poder tocar el cuello. Entonces alguien más tiene que asistir. ¿Me dejo entender o no? Creo que sí, ¿no? Imaginación, doctores, imaginación. La maniobra de Burp, esta nunca la he usado, nunca la he visto, no se les mentiría, pero es presión laringe, arriba, atrás, a la derecha, pues una llave de Tekken, ¿no? ¿Verdad? Difícil, ¿no? Si ustedes agárrense aquí un cartílago, tendría que llevarlo, qué sé yo, arriba, atrás, a la derecha, no. Complicado. Pero bueno, pero igual está en la literatura, así que tengo que mostrarles y demás. Tenemos que insuflar el aire o el balón de seguridad a unos 10 ml, 5 a 10 ml, dependiendo, ¿no? Para fijar el tubo como tal, con los otros dispositivos orotraqueales, con las cánulas, etcétera, etcétera y demás. Ahora, ¿qué es importante una vez que vayamos a intubar? Después vamos a hacer la verificación como tal. Algo importante, lo que les decía previamente, los ejes. Un paciente puede estar así, en su camilla, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos el eje oral, el eje esofágico y el eje laringio, ¿no? El eje oral siempre va a ser perpendicular a los otros dos ejes que son paralelos como tal. Entonces, si ustedes agarran, pongan su mentón en el pecho, entonces la vía aérea no va a estar permeable como tal. Pero si yo alineo estos ejes, especialmente el esofágico con el laringio, simplemente haciendo una hiperflexión de la cabeza, llevando hacia atrás como tal, y haciendo una tracción del mentón, yo voy a poder tener, miren, una permeabilidad mejor de la vía aérea como tal. Por eso cuando intubamos a un paciente tratamos de hiperflexionar el cuello y llevarlo lo más hiperflexionado que se pueda. Acá está la maniobra de Selig para que me entiendan gráficamente, ¿no? Lo que trato de decirles. Como tal, que alguien más tiene que asistirnos para poder tal vez visualizar la vía aérea. Sé que la imagen no es muy buena, pero tal vez lo vamos a ver en las diapos, pero los gráficos sí son aceptables, ¿no? Esta es la de Cormac, ¿no? Que no es Mallampati. Por eso incluso hay una fusión, una clasificación de Cormac y Mallampati. Esta es la de Cormac, la que en un grado 1 lo logré, ¿no? El santo grial de la intubación. Yo tengo esta estructura en la cual yo tengo que ingresar solamente el tubo igual a magia. Un Cormac 2 todavía se ve, ¿no? Ahí es, ahí es. Un grado 3, como que ya no se ve. Un grado 4, tienes que tener mucha experticia. Mucha experticia. Gracias a Dios en la vida, a mí nunca me tocó uno así. Gracias a Dios. Y aquí vemos como que una combinación, lo que les decía, Cormac, Mallampati. Realmente se dice que una clase 1 está asociada a un grado 1 de Cormac, un Mallampati 2, 3 a uno de estos dos, y un 4 a un 4, ¿no? Desgraciado. Que no se ve ni nada, no se ve ni la estructura del orofaringe, ni la estructura de lo que es la laringe como tal. Obviamente todos quisiéramos encontrarnos esta estructura, bueno, eso es dependiente. Acá hay otro tip, el manejo del laringoscopio. Uno piensa que es agarrar como en la peli, introducir y ya estamos ahí. Obviamente, gracias a la tecnología, la mayor parte de los lugares de las emergencias, en mi caso, existen los videolaringoscopios. Ahorita lo vamos a ver. Que es como que agarrar, ¿no? Ingresas y tienes aquí como tu celular y tu tablet, ¿no? Y luego visualizas, digamos, y estás volviendo y ver rápido y demás. Pero cuando no hay esos dispositivos con tecnología, tenemos que acoplarnos a lo que es la intubación convencional. Entonces, miren la forma de hiperflexionar el cuello, trato de introducir el laringoscopio, y aquí es donde alguien comete, donde todos, incluido yo, hemos cometido el mismo error, todo el tiempo. Entonces, yo agarro el laringoscopio, y lo principal que nosotros queremos hacer por visualizar es hacer eso, ¿no? Yo trato de girar, estoy tratando de ver la laringe, trato de girar.
Entonces, uno, no nos olvidemos que la pala del laringo es curvo. O lastimar paladar, esófago, glotis, un poco cargar un diente, un montón de cosas. Entonces, la clave de esto, como indica la imagen, tenemos que agarrar el laringoscopio, ingresar al laringoscopio y tenemos que ir hacia los pies del paciente. Una cosa es agarrar hacia los pies y otra cosa es girar. Entonces, la girada está prohibida. No se puede hacer eso. Entonces, tenemos que introducir el laringoscopio y jalar. ¿Queda claro? Ojalá. Se van a estar cargando dientes. Esta es la estructura que deberíamos encontrar solamente para referencia, ¿no? Sería una belleza, sí. Sería una belleza encontrar eso. Pero bueno. Aquí más o menos vemos, miren la imagen. Esto es con un videolaringoscopio. En el videolaringoscopio, el que no sabe anatomía y no tiene imaginación, está complicado, ¿no? Pero nosotros vemos acá la glotis y aquí está, ¿no? Ahí es. Si quieren, compárenlo con otra cosa, no sé, no me importa. Pero, se ríe, ¿no? Para que sean sinceros, ¿no? Agarra, ahí es, ¿no? Y ahí tienes que ingresar la campeón. Ahí es. Se ríe, ¿no? Qué bárbaro. Esta es la intubación con la pinza, que obviamente ya está, pues nunca la he visto en desuso, que la pinza tenía más o menos la función del guiador y del guiador, que como les digo no hay mucha variabilidad, pero esta es nasotraqueal. ¿Qué tal si tienen que hacer una cirugía bucal, complicada? ¿Qué tal si es un teo de lengua, es no sé qué, es una fractura de Ford, no sé y demás? Ya les he dicho que obviamente los anestesios, netamente anestesios para que lo sepan, tenemos que tener vías alternativas. ¿Qué tal si tienen que operar cuello, o tienen que operar, perdón, cuello, boca y demás? Existen otras vías. Esta es la intubación nasotraqueal. Obviamente totalmente contraindicada en procesos de coagulopatías, procesos de alteraciones anatómicas, etc. Porque ustedes saben, ¿por qué coagulopatías? ¿Por qué coagulopatías estará contraindicado, doctor? Porque podemos ocasionar regla y coagulopar ¿Alguien más? ¿Por qué estará contraindicado? Exacto, provocar un sangrado y va a ser el sangrado impoesible. O sea, no vamos a poder controlar ese sangrado. ¿Qué tal que tenemos un paciente patópata con una actividad baja, etcétera? Que nosotros, hechos los campeones, agarramos una nasotraquea, obviamente es algo muy hipotético, ¿no? Y lesionamos la. ¿Alguna vez han sufrido algún golpecito o han hecho algo en la nariz? Es bien sensible, ¿no? Ya te está sangrando, ¿no? La nariz como una nena. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar, porque podemos lesionar y podemos provocar una hemorragia y el paciente broncoaspira, son desastres. Entonces, mejor lo tradicional, doctores. Lo que les decía, el videolaringoscopio, ¿no? Es una pala con mayor curvatura, tienes ahí tu 4K imagen, etcétera, todo bien. La posición puede estar neutra en la cabeza, no hay que hacer tanta maniobra, porque obviamente es una camarita que te está ayudando a visualizar, pero obviamente, les vuelvo a repetir, no todos tenemos al alcance esta situación como tal. Este es un iTrack que era igual antiguito, esto es como un montículo, ahora ya vienen con una pantalla LED, ¿no? Donde podemos visualizar. En el hospital se los voy a tratar de mostrar. La secuencia del iTrack, como les decía, el paciente no necesita una gran preparación como tal, y simplemente nosotros ingresamos y podemos evidenciar ya la vía aérea como tal. Ahora, aquí entran los otros dispositivos. Doctor, pero yo no sé intubar, ¿no? No puedo intubar, no tengo la experticia, me pongo nervioso, no sé. Cualquier factor que voy a hacer, ¿no? Que vaya a, no sé, a entorpecer mi manejo. Para eso han creado otros dispositivos como las mascarillas laríngeas. Ustedes pueden ver, parece una estructura igual a un tubo anatraqueal, ¿cierto? Pero vamos a ver que tiene una diferenciación en la parte inferior que tiene una forma como un embudo. Doctor, pero eso va a entrar a la vía aérea, no, campeones, pero ahorita te voy a explicar. Si nosotros tenemos una mascarilla laringea, lo que tenemos que hacer, este es el fast track, acá. Si se dan cuenta, es una forma de un embudo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la metodología? ¿Qué es nosotros? ¿Cómo debemos hacer esto?
simplemente con un tubo endotraqueal, ingresar, obviamente se ve en la imagen de abajo, lo siento por los de atrás, no sé si lo ven o no lo ven, es ingresar hasta el tope y la mascarilla tiene un tope. Entonces se sobreentiende que ese embudo está a la puerta, a la ventana de la nariz. Entonces yo puedo ventilar y ya está recibiendo. Obviamente no es un método, es un método invasivo, pero no como el orotraqueal. El orotraqueal directamente va al bronquio superior, a la tráquea, ¿cierto? En este caso pues, estamos yendo a la puerta D. Tiene una efectividad alta en cuanto a ventilación. ¿Y para qué me sirve, doctor? ¿Por qué me porque tal vez no sabes intubar, ¿no? Pero este dispositivo a usted puede salvar. Que es ingresar y a veces ocupa toda la cavidad o la vía aérea como tal. ¿Quedó claro? ¿No? Entonces es una mascarilla laringea clásica como tal. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a una vía aérea difícil y demás, obviamente esto es ya para conocimiento de ustedes, ya tenemos que llamar a alguien más capo, ¿no? Más capo que nosotros, ¿no? Al cirujano, al toraco, etcétera, etcétera, para que nos pueda asistir en una crico, en una intubación retrógrada o lo más típico que son las famosas traqueotomías, ¿no? Si algún día alguno de ustedes lo hace como cirujanos, súper. Entrando ya casi a la recta, vamos a hablar un poquito de lo que es la vía aérea difícil. Hay muchos factores que a nosotros nos pueden llegar a complicar, les decía antes, incluso desde el sexo, quizás sexista, la edad, la misma morfología de un paciente. Y les hago una pregunta sencilla y fácil. No es lo mismo intubar a un paciente flaquito que un paciente ¿no? Influye mucho. Pelo corto, reposo abundante, ¿no? mala hiperflexión del cuello, bla, bla, bla. En cambio, un flaquito lo puedes moldear como quieres, ¿no? Más o menos. Entonces, eso es importante. Con todo lo que hemos llevado, con Cormac, Mayampati, etcétera, nosotros tenemos que aprender a diferenciar una vía aérea difícil como tal. Incluso nosotros podemos evidenciar ingresando el paciente, ¿no? Talla baja, 1,50, ¿no? Gordito, etcétera. Ya puedo identificar. Este paciente tal vez va a ser complicado de intubar, o sea, simplemente al verlo. Porque el médico tiene que ser así, ¿cierto? El médico tiene que ser, a ver, muy observador. La ASA, ¿qué es ASA? No es aspirina, no es la Sociedad de Anestesiólogos y demás, ¿no? Los DJs. Esos cuates han agarrado y han dicho que tenemos que hacer algo para ir identificando un manejo apropiado y propicio de lo que es la vía aérea difícil. ¿Para qué? Este es el objetivo principal, disminuir la morbimortalidad. Paciente que sea mal manejado en vía aérea, paciente que se te va a morir. Puedes ser un crack haciendo LSP, cantar mientras haces el LSP, no me interesa. Puedes ser un crack en farmacología, administrar todo lo que puedas. Pero si a un paciente no le haces, no proteges la vía aérea, el paciente se te va a morir. La realidad. Entonces, ¿en qué situaciones nosotros tendríamos que evidenciar enfermo con vía aérea difícil prevista? Prevista donde yo ya he visto, doctor tiene un Cormac 3, doctor tiene un Mayampati 4. Ah, no, entonces esto no, llamarlo a la anestesia sí, pero 2, 3, ¿no? Llamarlo a esto, alguien con una mayor experticia. Yo les he dicho, en la medicina nosotros tenemos que aprender a saber, esto les decía a los del 15-1, que todo tiene un poder resolutivo. Nosotros en su momento, ustedes de qué semestre son, noveno, ¿no? Tienen un poder resolutivo de acuerdo a su grado como tal. Ustedes ya son en teoría mejor que los de quinto, mejor que los de sexto, ¿no? Sí, obvio, son mucho mejor. ¿Será mejor que los de décimo? No, dicen, sí, ¿no? Es una metáfora para que me entiendan. ¿A qué me voy? Que yo tengo que saber mis limitaciones. Y el médico siempre tiene que agarrar y pedir ayuda. O sea, el médico que se la hace de MacGyver, ¿no? Y se la hace de capo, entonces puede provocar otro tipo de patologías o problemas como tal. Entonces siempre hay que pedir ayuda, más si se trata de esta situación. Peor si es una vía aérea o un enfermo que tenga una vía aérea difícil no prevista, ¿no? Y que no se puedan ventilar con cierto tipo de dispositivos. Hay pacientes que les voy a mostrar ahorita, más o menos, en la cual incluso factores anatómicos como incluso el vello facial evita que tenga una buena ventilación.
a ver a un barbón, pero bien barbón, ventílalo con un ambú. El ambú no va a poder hacer presión negativa y el aire se va por aquí, por allá. O sea, los lampiños se salvan, van a vivir. Entonces, está bien, está bueno. Ahora, en una vía aérea difícil prevista, el paciente enfermo puede estar despierto o no puede estar despierto. Aquí viene lo primero que les he dicho. ¿Todos los pacientes intuban? No. ¿Todos los pacientes inconscientes intuban? No. ¿Se pueden intubar pacientes despiertos? Obvio. ¿No? Tal vez sedados, analgesia y demás, pero sí se puede, para proteger vía aérea y demás. ¿No? Pero generalmente la mayor parte, y esto en los estudios que decían los anestesios, la mayor parte, un gran porcentaje vamos a hablar, siempre termina en una vía aérea quirúrgica como tal. Esto es bueno que ustedes lo sepan, ¿no? Hay otros tipos de métodos diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, una fibrobroncoscopía. ¿Han llevado neumo? ¿Han debido llevar neumo? ¿No? ¿Han hecho el tema de fibrobroncoscopía? Ya. Entonces, la fibrobroncoscopía, obviamente, es un método diagnóstico en el cual nosotros vamos a tener un paciente despierto. Se lo hace para procedimientos diagnósticos, por ejemplo. ¿Qué tal si quiero hacer una biopsia? Solamente, este es un bonus track, no de darles esto, pero obviamente es un mecanismo, es un procedimiento en el cual el paciente puede estar despierto y tiene una ventilación espontánea. Obviamente el paciente va a estar sedado. ¿Alguno de ustedes les han hecho una endoscopía alguna vez? ¿Alguien? ¿Sí? No, no siempre está sedado del todo, ¿no? Hay pacientes que agarran y lo sedan parcialmente y están haciendo un procedimiento como tal. Lo mismo es solamente que esto es en vía aérea. ¿Qué más? Ahora, un enfermo sedado, ¿no? Debería tener sí ya una ventilación adecuada, porque obviamente el paciente sedado va a tener sí una respiración espontánea, pero nosotros tenemos que darle mucho en su mecánica ventilatoria como tal, ¿no? Entonces, eso obviamente va a mejorar mucho la laringoscopía. Por eso les decía, si nosotros tenemos la experticia con la ayuda de que alguien nos pueda sedar al paciente, relajar al paciente, el paciente va a ser muy maleable en el sentido que va a poder manejarlo muy bien ese paciente para intubarlo como tal. Y si pese a eso yo no puedo, no lo logro y fracaso como tal, ya tenemos que nuestra videolaringoscopía y en la última situación tenemos la intubación como tal. Intubación, estoy hablando, perdón, el abordaje quirúrgico, disculpe. El abordaje quirúrgico, ¿no? Como última instancia. Ahora, esto ya para finalizar, nosotros tenemos que tener cuidados pre-intubación, intubando, post-extubación, tenemos que tener cierto tipo de cuidados. Hay que asegurar el tubo en la posición adecuada. Esto me ha pasado alguna vez a mí. Les he mostrado que en los tubos tenemos cierto metraje, ¿no? Centímetros, etcétera y demás. Si nosotros nos vamos a la anatomía básica como tal, ¿qué bronquio es más corto que el otro? Es más largo, ¿no? Más o menos así, ¿cierto? Si nosotros ingresamos con el tubo e ingresamos en la posición inadecuada, ¿no? Pues como que agarramos el tubo y yo debería poner, qué sé yo, en 20 centímetros, que es lo adecuado, pero yo agarro y soy un campeón y voilà, mi tubo está ahí, ¿no? La boquilla donde va el ambú está ahí en la boca. ¿Qué va a pasar? Que este tubo puede ingresar a un bronquio principal. Entonces, ¿qué va a pasar? Solamente tal vez un pulmón se va a ventilar. Entonces vos como teletubo estás agarrando y dices, no, este ventila, y este otro, no ventila. Móvelo el tubo, ¿no? Para evitar esa tontería, nosotros tenemos que poner en una posición adecuada para que el tubo llegue a una situación que pueda ventilar a ambos pulmones. ¿Ahora tiene lógica? Tiene más lógica, ¿no? Entonces, por eso Dios y la gente que estudia nos ha facilitado la vida y nos ha creado estos dispositivos. Entonces, les vuelvo a repetir. ¿Por qué les repito? Porque en el momento del momento se nos va por el nervio, por cualquier cosa. Entonces, tenemos que introducir el tubo en la posición adecuada. Tenemos que tener una aseguración con una cinta, que es una gasa cintada, nada más una gasa, lo que ustedes quieran, para que lo fije alrededor de la cabeza
¿Para qué? Hay que prevenir la extubación. Les vuelvo a decir, no todos los pacientes están sedados y están tranquilos. Puede ser un paciente neurológico, puede ser un paciente neurológico, puede ser un paciente irritable, incluso pacientes intubados que pelean con la máquina, X o cualquier tipo de ejemplo, que nos puede llevar a la extubación como tal. Prevenir el avance del tubo a uno de los bronquios principales, tal cual lo que les estoy acabando de decir, ¿no? Es importante. Evitar el daño por fricción si el paciente se mueve. El paciente, como les digo, pese a la sedación, están inquietos, irritables, y ese es un fenómeno, es un cuerpo extraño, ¿no? Salen de la intubación. Hay pacientes, no sé si alguno de ustedes, alguien ha visto sobre una terapia intensiva después de 15, 20 días, ¿no? Entonces salen hablando más grueso, ¿no? Porque está obviamente hacen una laringitis incluso, porque hay un cuerpo extraño ahí adentro, ¿no? ¿Y qué creen? ¿Que no va a provocar un fenómeno inflamatorio? Provoca un fenómeno inflamatorio, ¿no? Después están cantando ahí como sus reggaetones horribles. Manejo del manguito, ¿no? Lo que les he dicho, que tenemos que manejar el manguito, ese globito de seguridad. En la práctica todos les voy a mostrar cómo vamos a manejar eso. Y obviamente debemos medirnos. Dice medir prácticamente si hay fuga. A veces el paciente puede moverse, como les decía, y el globito tiende un poquito a desinflarse. Entonces, en los bordes, en el borde del tubo, vamos un poquito atrás, solamente para mostrarles. Esto es como una bolsita que nosotros vamos a agarrar y vamos a apretar. Entonces esa bolsita tiene que estar tensa, como una burbuja de esas, ¿no? De protección. Ubican, ¿no? Tiene que estar así tensa la burbuja. Entonces si esto está tenso, quiere decir que mi balón está bien insuflado. Pero si esto está desinflado y plano, quiere decir que ha habido escape. Entonces tengo que desinflar, volver a inflar y verificar que esté bien asegurado mi tubo, ¿ok? ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? Ya. Entonces siempre tenemos que ver lo que es el manguito como tal. La aspiración y demás continúan. No, el doctor nos ha dicho que solamente hay que aspirar antes de intubar, falso. El paciente igual puede seguir manejando más secreciones y demás, y las aspiraciones deberían ser periódicas de ese paciente, porque las glándulas salivales, ¿dónde están? La boca y demás, y la saliva sigue acumulándose, ¿no? Esta es una de las causas más frecuentes de, por ejemplo, neumonías por microaspiración, ¿no? ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Mendelssohn? Síndrome de Mendelssohn. ¿No? ¿Nadie? ¿No? Que me responda, le voy a regalar. ¿Cómo es? Mendelssohn. Síndrome de Mendelssohn. Tarea para la próxima. Es sumamente sencillo. Y nuestro nombre es la neumonitis. Neumonía por química. Neumonitis química por aspiración. Yo quiero que me digan las características de esa neumonía. Esa es la tarea. A ver. O sea, tiene todo. Si fallas, me vas a hacer un artículo. Tiene toda la clínica de lo que es como tal la neumonía, pero no tiene lo que es una el agente infeccioso como tal. Se produce, usualmente es una complicación de la ERG pulmonar y eso. ¿De alergia pulmonar? ¿Cómo se O hace? sea, es un síntoma pulmonar de como una complicación de la ERG. Ya. No solamente energia, ¿no? Energia tiene sentido por ser reflujo, pero ya les he dicho, un paciente que maneje malas secreciones, un paciente que si vos agarras, te vas a farrear en la noche y te duermes y no te duermes de costadito, te vomitas, te vuelves a respirar. Yo tengo un alumno que ha fallecido así, no es chiste. Se ha broncoaspirado. ¿Qué he ganado? ¿Qué? ¿Qué he ganado? Has ganado mi respeto por él. Continuamos. Tenemos nosotros que prever las complicaciones durante la intubación, mientras el tubo está en su sitio y posterior a la extubación. Doctor, pero ya no hemos intubado, ¿qué más quiere? Ahorita vamos a ver. Miren, durante la intubación, ¿qué nos puede suceder? No todo lo que ve es oro, ¿no? Entonces, daño medular, excesiva demora del ESP, aspiración. Daño medular, ¿por qué? Más que daño medular, a veces va un daño central. Una vez visto en un artículo, ¿no?, donde hablaba de un paciente que tenía una fractura en base de cráneo.
me han intentado intubar y la fractura era, no sé, muy posterior, que no sé, que se han ido más en ese. O sea, ese tubo se iba todo menos donde tenía que ir. Ya se imaginarán el desenlace, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esperemos que nunca nos toque ese tipo de pacientes. Aspiración, ya les he dicho, si el paciente no está broncoaspirado, nosotros podemos hacer que se broncoaspire por reflejo de vómito, ¿no? A ver si estimulamos donde no es, agarramos y el paciente se broncoaspira. Daño en dientes y prótesis, obviamente ya los dientes, pues más que todo con el laringo, tenemos que tener mucho cuidado. Perforación o la laceración de laringe, esto es netamente con la técnica que les digo. Ustedes quieren buscar a toda costa, pero estamos manejando mal el laringo, como tal. Luxación del cartílago, ¿no? Hazle maniobra de Selig, ¿no? Y te estás subiendo en el cuello del paciente, ¿no? Es simplemente sencillo, es fácil, no es nada agresivo, como tal. Paso del tubo endotraqueal al cráneo, lo que les decía. Epistaxis, si se están animando a hacer una nasotraqueal, que creo que nadie se va a animar a hacer una nasotraqueal. Y obviamente estos son efectos netamente neurológicos parasimpáticos que podemos llegar a provocar. Ustedes saben que los efectos vagales están ahí, ¿no? ¿Sí o no? Podemos provocar un extrasístoles ventricular, raro, pero está en la literatura que sí, taquicardias, bradicardias, etcétera, etcétera, o incluso hipotensiones de origen vagal, vasovagal. Y obviamente lo más importante, un estado de hipoxemia latente, largo, ¿no? No se olviden, ese paciente necesita oxigenarse lo más rápido posible. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es ser lo más cauto y ser lo más rápido y eficientes. Esos son los pilares para un proceso de intubación. Ahora, hablando de mientras el tubo está colocado, el tubo se puede obstruir, obvio. ¿Qué tal si ese paciente ya se ha broncoaspirado? Tú lo has intubado con éxito, todo bien, pero estás ambuceando y en vez de oxígeno por el tubo empieza a salir comida. Sucede, nos ha sucedido. ¿Qué tenemos que hacer? Aspirar, ¿cierto? ¿No? Hay que aspirar todo el tubo. Tenemos que aspirar todo el tubo. ¿Qué tal si yo cometo el error, como les he dicho, y metemos demasiado dentro del tubo? El tubo se puede enrollar, doblar, qué sé yo, y demás, y va a provocar una obstrucción. Doctor, ¿por qué estará saturando 30, no? Si está intubado, le dedicaremos, etcétera, y demás. Complicado hacer los bronquios. ¿Puede haber un daño mecánico en alguna estructura vía aérea? Sí, podemos, si no somos muy cuidadosos. La tráquea, ¿de qué está hecha la tráquea? De cartílago, ¿no? Eso quiere decir que no está hecha de acero. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esas estructuras porque son sensibles y son sumamente friables y demás, ¿no? Y problemas relacionados con las patologías como un neumotórax, con la ventilación mecánica, como un neumotórax y demás. ¿A qué se viene esta capita? Es bien bonito. Obviamente no voy a adentrarme mucho porque va a ser chino mandarín avanzado. Alguna vez, no sé si han llevado en neumología la espirometría. A ver, ¿qué es espirometría? Haz la mano y hable. ¿Qué es la espirometría? Vamos a reducir la pregunta. ¿Qué es el PIP? ¿Han escuchado una vez? PNP, PIP. ¿No? Ustedes saben que a nivel ventilatorio nosotros tenemos que jugar con las presiones, ¿no? Tenemos que jugar con las presiones. El pulmón es un órgano en el cual nosotros tenemos que tener en cuenta que tiene, silencio, que tiene una compliance y un elastance. Esos son dos términos que se manejan, ¿no? Compliance, en el cual el pulmón tiene la capacidad de llenarse de aire y el elastance la capacidad de que tiene de distenderse como tal. Pero nosotros nos manejamos bajo presiones en los bronquios. Ubican los bronquios, ¿no? Visualicen los bronquios y demás. ¿Qué tal si yo le meto más de la presión adecuada a un bronquio? ¿Qué puede pasar? Primero no va a ventilar, segundo va a hacer daño bronquial, segundo puede colapsar, hacer una bronquiectasia, hacer una ruptura del bronquio, de vía aérea. Suena un poco rudo, ¿no? Pero generalmente esto pasa, cuando nosotros ya hemos intubado a un paciente y generalmente lo asociamos a las VNIs, a las ventilaciones mecánicas. Agarramos y nosotros intubamos, ¿no? Y lo ponemos en una máquina, ¿no? Ya está haciendo nuestro laburo. Pero incluso saber programar según el PIP y demás, nosotros podemos hacer lo que se llama barotrauma. Baro, presión, trauma, presión por trauma. Es como en el bambú. Les vuelvo a repetir, si ustedes están ambuceando ya con el paciente intubado, yo soy torpe al usar el AMBU, puedo hacer un barotrauma.
puede ser un colapso alveolar, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir, mientras más rápido anuncié, más ventiladito esté el paciente. Eso no es correcto, no es así. ¿Ok? Entonces eso está relacionado con eso. Espero que lo complementen en alguna situación. Posterior a la extubación, tenemos inmediatas, medianas a largo plazo. En las inmediatas, laringoespasmo. Por eso, regla de oro. Cuando ustedes vayan a extubar algún día a un paciente, siempre tienen que tener su material al lado para reanimar. Porque ha habido casos que agarramos, se desinfla el globo de seguridad, y lo primero que hacen es, ¿no? Sacan el tubo lo más rápido posible y la laringe agarra y se hace un espasmo. Paciente, ¿no ven? Laringoespasmo. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Hola, Dios, soy yo de nuevo. El paciente, al sacar el tubo, podemos lo mismo. Parece repetitivo, doctor, sí hemos entendido, pero de verdad espero que entiendan. Podemos hacer broncoaspirar a ese paciente, por eso tiene que estar en una posición adecuada, etcétera, etcétera, para que nosotros podamos retirar el tubo sin ninguna complicación. A mediano y a largo plazo, lo que les decía, ¿no? Irritación y dolor de garganta, una laringitis secundaria, ulceraciones en algunos casos cuando el tiempo es muy prolongado, puede haber parálisis de cuerdas, ¿no? No puedo hablar, no pueden hablar. A veces los pacientes salen afónicos. Obviamente esto es en periodos un poquito ya más prolongados, ¿no? No es un cuadro muy agudo como tal. En algunos casos, por ejemplo, esto en pacientes, hemos tenido una paciente que tenía un problema de un empiema pulmonar. ¿Qué es el empiema pulmonar? Más que todo, ¿no? Pero es infeccioso muy severo, muy drástico. Entonces esta paciente en la terapia intensiva ha sido reintubada como 5 o 6 veces. Y como es un fenómeno inflamatorio, les comentaba, ¿esto qué provoca? Que la tráquea siempre esté inflamada. Y si se inflama la tráquea, aquí viene el concepto. Inflamación crónica igual a fibrosis igual a estenosis. Entonces la tráquea se estenosada. Entonces es una de las complicaciones que menos me gustaría a mí enfrentar como médico. Obviamente no soy torácico, que los torácicos se enfrentan a esto, son las estenosis traqueales. Entonces, ¿cuál es el tratamiento con estenosis traqueal, ya sea parcial o total? Siempre vive con su tubito aquí de tráquea los pacientes, ¿no? Triste, ¿no? De verdad, yo tengo varios pacientes. Incluso un paciente casi se nos muere en la emergencia, ese tubito endotraqueal estaba totalmente taponado con moco. Y lo único que tenemos que hacer era aspirar. El paciente entró en paro porque estaba obstruido, porque no puede respirar por la vía aérea superior, porque tiene una estenosis traqueal. Pues obviamente estos son como acápites para que tengan más o menos idea y demás. Ahora, ¿cuándo yo tengo que hacer o cuándo tengo que realizar una extubación como tal? Cuando obviamente mi clínica va a ser favorable de este paciente, ¿no? Ya hemos protegido la vía aérea, el paciente ya ha estado muy estable, etcétera, etcétera, ya puede recobrar el nivel de conciencia, qué sé yo, ¿no? O porque lo hemos intubado, hemos resuelto las bases de la patología o que sé yo, el fenómeno que ha provocado la falla respiratoria comunitaria. Las técnicas, simplemente esto es obviamente un recordatorio, ¿no? Que el paciente tiene que estar, que sé yo, alerta, una cabecera a 45 grados, sobre todo lo que les decía, tiene que estar en un ambiente controlado, en un ambiente en el cual ustedes puedan prever cualquier tipo de complicación inmediata que puedan tener con la misma extubación como tal. ¿Y eso es todo? ¿Algún día van a hacer esto? Funciones de electrodos y solo tienen que ser. Ustedes van a ser los ventiladores.